yo estaba pensando en algo. Y estaba pensando en esos 400 años de silencio, que la gente solo mira del libro de Malaquías a Mateo, pero eran 400 años de silencio. 400 años donde Dios no le habló, no habló palabra alguna. No habló palabra alguna. Está hablando silencio. Usted se imagina cuando alguien está acostumbrado a ser dirigido por Dios y que Dios guarde silencio, y no 2 días, 3 días, sino 400 años que no se escuchaba la voz de Dios. Porque un profeta dijo que Dios iba a mandar hambre y no de pan, sino de, y sed y no de aguas, sino hambre y sed por la palabra. Entonces, cuando el profeta estaba hablando de eso, se estaba refiriendo a los 400 años de silencio. Y algo que le voy a decir, algo, que el mundo no se detuvo. El mundo siguió prosperando. El mundo siguió avanzando. Los imperios siguieron, los ejércitos siguieron creciendo. Pero más sin embargo, el pueblo que había sido llamado a escuchar la voz de Dios, no la estaba escuchando. Y hubo 400 años de silencio total de Dios. Ahora yo le quiero aclarar algo. Y este es el error donde han caído cantidad de iglesias, cantidad de pastores, cantidad de ministros. Imagínense usted 400 años. Para mí eso es una cosa terrible. 400 años sin escuchar la voz de Dios por ningún medio. Cualquiera pensaba que Dios iba a venir dándole ramos de flores a la gente, o reventándoles cohetes, o diciendo: ¡hey, pueblo mío, aquí estoy! No vino así. Apareció uno en el desierto llamado Juan el Bautista. Quiero que le pongan atención a esto, porque muchos de ustedes se quiebran cuando viene una dirección fuerte, se quiebran, se hacen pedacitos. ¿Y cómo es esto? ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde está esto? Porque se acostumbró la gente en este tiempo a escuchar la voz del hombre y no la voz de Dios. Entonces se quiebra, se hace pedacitos. Pero apareció Juan el Bautista hablando de esta manera. Quiero que le ponga atención, porque los ministerios proféticos no son para gente aguada, son para gente que quiere cambiar, que quiere ser diferente. Y el profeta lo profetizó: preparad el camino del Señor. ¿Enderezar qué? Ahí está. Preparen el camino del Señor y enderezad sus sendas. Ahí usted va a ver, quiero que le ponga atención a esto. Quiero que le ponga atención a esto. Porque 400 años sin que Dios haya hablado. Usted y yo, si no miramos a nuestros hijos o a quien sea un amado suyo, le aseguro que cuando usted se va a encontrar con él, le lleva un regalito, le llega un presente, porque ya días no se ve. No importando la situación que haya vivido, no importa. Yo perdono todo, no importa. Mientras yo lo veo, no importa. Pero yo creo que lo que debemos de recibir es con una verdad. Con una verdad. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Y lo va a seguir haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Va a ser el mismo. El hombre que ha querido cambiar el carácter de Dios. El hombre ha querido cambiar el carácter de Dios, pero Él es el mismo. Y tenemos que aprender a verlo de esa manera. Amén. Él llama las cosas como tiene que llamarlas. Ve las cosas de la forma en que tiene que verlas. ¿Me entiende? Así de sencillo. Dice: preparad el camino, dijo el profeta,
del Señor y enderezar sus sendas. Y aparece un profeta de Dios. Oh, generación de víboras. 400 años sin escuchar la voz de Dios y aparece un loco, un desquiciado. Oh, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y dijo, ya la olla está puesta. Dijo, ¿se imagina qué mensaje, hermano? ¿Qué mensaje? ¡Qué barbaridad! Porque no apareció más bien, oh pueblo querido, hermano. Lo mandaron a enderezar las sendas. Y fue de quien habló Jesús y dijo, no ha nacido otro como Juan el Bautista. Eso significa que Jesús estaba también llamando las cosas como tenía que llamarlas, y estaba viendo las cosas como tenía que verlas. ¿No me está entendiendo? Hoy en este tiempo la gente está frágil, muy frágil. Y está tan frágil que cuando el enemigo lo agarra, se quiebra más que un vidrio. A causa de esto. Porque quieren que Dios llame las cosas a la manera de ellos y no a la manera que Él las está viendo. Y ahí es donde se mete a problemas uno. Ahí es donde usted sí tiene al verdadero Dios. Va a defender a ese Dios. Independientemente, hermano, si le convenga o no le convenga. O se queda con Dios o se queda con este mundo. O se queda con el santo o se queda con los pecadores. Pero esto no tiene parte intermedia. Esto o nos decidimos o nos vomitan. O nos decidimos o nos vomitan. ¿Sabe que las iglesias están llenas de vómitos? ¿Sabe que las iglesias están llenas de vómitos? Y hay que hablarlo bien claro. De gente que ya Dios la vomitó ya. No predique eso. ¿Cómo que no? Si uno sabe lo que está pasando. Uno sabe lo que la iglesia está viviendo. Por cuanto no fuiste ¿qué? Tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso significa que ya estuvo en la boca. Quiero que le ponga atención a esto. No se preocupe, no voy a predicar mucho. Eso significa que ya estuvo en la boca. Que ya estuvo disgustando. Aquel ya estuvo disgustándolo, pero por cuanto no supo discernir, dice, yo te vomitaré de mi boca. Y es cuando la gente un día pudo tener algo de Dios, pero después ya no hay, hermano, revelación. Ya no hay discernimiento. Ya no sabe por qué camino va, ni por qué camino viene. Mucho menos va a saber por el camino que otro va. Y hay que hablarlo bien claro. Usted vino a este lugar para enseñarle a caminar, no en tinieblas, sino en la luz resplandeciente. Aleluya. ¿Está entendiendo esto? A eso venimos a este lugar. A que nos enseñe el Espíritu Santo a caminar por una rectitud, no por un engaño. Sino por, el que está en engaño es aquel que se hace el engaño. Pero el Espíritu Santo es muy eficaz, es muy correcto en lo que habla. ¿Está conmigo? Yo quiero que mire 400 años. Nosotros miramos a alguien, el amor de Dios, ¿cuál amor? ¿Y qué amor, hermano? El profeta venía con un diseño del cielo. Israel no es que tenía problemas. Todo estaba bien. Lo que no estaba bien era la relación con Dios. Y a causa de eso, Dios dice que guardó silencio 400 años. Óigame, yo le voy a hablar de un pueblo que estaba acostumbrado a escuchar a Dios a través de los profetas, de los sueños y de las visiones. 400 años.
No ha levantado en la tierra otra nación tan poderosa en cuanto a eso de Dios. No ha habido otra. Y aún cuando estaban haciendo lo que no tenían que hacer, les levantó profetas para dirigirlos. Pero llegó un momento en que Dios dijo, ya no más. Ya no más hablaré. Nadie puede decir que está bien. Nadie. Asegurar que está bien si no está escuchando a aquel que dirige el corazón hacia el bien. Eso es morirse. Eso es como que te falte el aire. A mí me pasa, no sé usted. Pero cuando yo voy a orar y yo no puedo entrar en la comunión con Él, yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Agarro las escrituras y no las entiendo. Digo, ¿qué está pasando? Yo tengo que entenderlas de la manera que el Espíritu Santo quiere que las entiendan, no de la letra, sino a través del Espíritu. Eso significa que nos hemos descuidado. Y no creas que el Espíritu Santo va a decir, no, mira, no te preocupes, mamita. No te preocupes, sigue así como estás, no. ¿Por qué se retira? A nosotros nos pueden quitar cualquier cosa. Te quitan algo y sentí que te lo quitan. Pero mira, hermano, a poco yo me he dado cuenta que poco o nada le interesa a la gente dejar de escuchar a Dios. Si así fuese, estuviéramos en oración, en lectura de la palabra, tú te das cuenta qué es lo que está pasando. Y la iglesia ha vivido en una hipocresía completa, donde los predicadores se paran y a profetizarle y a profetizar. Mire, yo digo, están mal. ¿Sabes que Dios le está pasando cuenta a muchos que anduvieron haciendo eso? Y te lo digo porque me ha tocado ministrarlo ya y decirles, es que no estabas haciendo lo correcto. No estabas haciendo lo correcto. Los profetas hablaron y no entendieron porque nunca escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de la conveniencia de ellos. Hablaron los profetas y ellos no entendieron. Y hoy están pasando por situaciones difíciles y están preguntando por qué paso por esto. Porque no hicieron la voluntad de Dios como tenía que hacerla. Buscaron sus propios propósitos, sus propios beneficios, pero no el beneficio que agrada a Dios. Por eso cuando tú vienes y Dios te va a llamar para servicio completo con Él, Dios comienza a arrancarte los amores por esta tierra, arrancarte todo, no importa. A Dios no le importa, no le importa, pastor, no diga, no le importa. Si para formar tu corazón te tiene que dejar sin nada, porque para Él lo importante es tu salvación y la salvación de muchos a través de ti. Voy a enviar un hambre, Dios, no de pan, sed no de agua, sino de mi palabra. Ese fue el tiempo. ¿Sabe? Hay una escasez de palabra en este tiempo. Hay buenas rimas, hay buenos discursos, pero no hay una verdad. Y cuando Dios dio la palabra, Dios dio la ley para guiar al pueblo, para que el pueblo sea un pueblo santificado. Para eso es la palabra de Dios. No hay otro diseño. No hay otro diseño en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios vino solo con un propósito: perfeccionar al hombre y a la mujer. A eso vino la palabra, a perfeccionar al hombre y a la mujer. Perfeccionar. Claro, nadie va a querer perfeccionar algo si él mismo no está perfecto. Nadie va a querer hacer lo correcto si no está haciendo lo correcto. Nadie puede guiar a otro si él no está siendo guiado.
de nuestra boca tienen que salir palabras de aliento, palabras de esperanza. Aún cuando los demás crean que la palabra que estás hablando sea una palabra dura, recia. Oh, generación de víboras. ¿Quién es? Qué bienvenida, ¿verdad? ¿Se imagina el profeta usted? 400 años el pueblo esperando palabra y comenzó aquel hombre a predicar en el desierto y lo recibe con eso. Y atrás va Jesús también. Arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuál refrigerio? ¿Qué refrigerio? ¿De qué refrigerio estaba hablando Jesús? El refrigerio del Espíritu Santo que quería morar en los corazones. Aleluya. Dos predicadores fuera de serie. Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. No es el mismo Jesús que predica en los altares ya. No es el mismo. No es el mismo. Ya no. Ya no es un Jesús que confronta. No es un Jesús que exhorta. Más bien es un Jesús, entre comillas, que manipula, que engaña, que hurta, que no es el mismo Jesús que yo conozco. Que trampea, que fornica, que adultera, que hace cosas indebidas. Ese es el Jesús que quieren poner hoy en los altares. Pero donde esté el verdadero Jesús, se van a hacer pedazos, porque se van a hacer pedazos. No dice la palabra, no se levantará el impío ni el pecador en la congregación de los santos, le guste al diablo que no le guste. Sí, de sencillo. No se levantarán, no podrán levantarse. No se podrán levantar aquellos que esconden cosas en su corazón. No se podrán levantar aquellos que no quieren soltar, que aparentemente caminan, pero no caminan con Jesús. Sabes que muchas veces a mí me han querido agarrar en cosas, pero no van a poder. Podrán hablar de mi casa, pero no en puercadas, no en cosas que Satanás me puede avergonzar. Esa es la diferencia aquí. Esa es la diferencia que yo tengo. Que quisieran verme por el piso, pero no van a poder. Porque aprendí a discernir entre lo que es bueno y es malo. Y eso es lo que debemos de enseñar. Ahí es donde el Espíritu Santo se va a grabar. Donde el Espíritu Santo va a morar. Donde el Espíritu Santo va a fluir. Donde el Espíritu Santo va a operar. Ahí es donde a Él le gusta. No negociar lo de Dios por nada ni con nadie. Si conociste una verdad y esa verdad te hizo libre, no la negocies con nadie, ni con mamita, ni con papita, ni con nadie. Con nadie. Con nadie. Porque te pesarán y te hallarán falso. Te quemen. Te pesaron y te hallaron falso. Aquella mano que escribió en aquella pared todavía sigue escribiendo, señores. Todavía sigue escribiendo. ¿De qué menen? ¿Cuál es la otra? Te pesaron y te hallaron falto. Qué triste, hermano. Qué triste es cuando vienen a probar lo que tú dices fe o lo que dices llamar verdad y negocias. Tú sabes que negociaste. Tú sabes que trampeaste. Allá y el otro no se da cuenta, pero aquel que está arriba, aquel que ve todo y conoce las intenciones del corazón, lo está viendo. Y hay una desaprobación del pastor, no diga eso. No, démoslo de cosas, hermano. Démoslo de cosas. Ahí se va a ver si los escalofríos que sentiste
o las unciones que decís, ¿son de Dios o no son de Dios? Porque cuando sos de Dios, cuando alguien tiene experiencias con Dios, deja de ser el mismo. Deja de ser el mismo. Ama a su Dios sobre todas las cosas. Y ahí es donde el mandamiento sí es bien cumplido. Ahí es donde se cumple el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre tu mamá, tu papá, tus hijos, tu abuela, tu abuelito, tus hijos y todo lo demás. Pondrás a Dios delante de ti primero. Pero esta es una cosa. Muchas veces delante lo que está es papá, es mamá, es la abuelita, el tío, es el trabajo, el dinero, es la conveniencia, pero no Dios. Y nos volvemos como Nimrod. Nos volvemos como Nimrod. Mal enseñado en las iglesias también. Mal enseñado. Y así la gente, pero el mundo se ha metido en las iglesias, no la iglesia se le ha metido al mundo. El mundo está metido en las iglesias, el paganismo está metido en las iglesias, el pecado está metido en las iglesias. Y está bien, que venga el pecado, pero el que venga, que comience a corregirse a través del Espíritu, a través de la palabra. Tú no te vas a corregir por otro medio, sino es a través de la palabra. La gente habla de espíritu y no sabe lo que habla. La gente habla de espíritu y no sabe lo que habla. Espíritu es la palabra de Dios. La gente habla de un espíritu que no lo transforma. Yo cuando hablo del espíritu hablo de la palabra. Por eso dice, sueñan, tienen visiones de sus propios corazones inflamados, hinchados. Amén, aleluya. ¿Está conmigo aquí? Oiga bien, Hebreos capítulo 7, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Se lo voy a explicar bien eso ahorita. Oiga bien lo que dice la palabra. Si pues la perfección hubiese sido, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Para qué fue enviada la ley entonces? Para perfeccionar. Quiero que vean, la palabra fue enviada para perfeccionar al hombre y a la mujer. Y eso se lo entregaron a la descendencia de Leví, que venía del sacerdote, que venía de la descendencia de Aarón. ¿Qué pasó ahí, pastor? Toda la palabra, hubo necesidad, quiero que vea la palabra, necesidad. Primero Dios envía la palabra, sino a los suyos. Y oiga bien para qué fue traída la palabra. El Señor dice que la palabra, sí, pues la perfección, hablando. Por eso Dios trae la palabra para perfeccionar. Si la perfección fue por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio, este sacerdocio trajeron la ley. ¿Qué necesidad, dice el Señor? ¿Qué necesidad habría aún que se levantara otro sacerdote hablando de Jesús? Para que las cosas caminen bien aquí entre nosotros, ya sea que le guste a alguien o no le guste, Jesús tiene mucho que ver. Jesús tiene mucho que ver, porque el sacerdocio que fue dado a los hombres no sirvió para nada. Adulteraron, profanaron, violentaron o violaron la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en este tiempo. Vaya con la corriente de la gente y la gente lo va a seguir a usted. A mí no me preocupa, hermano, que el ministerio a veces se sostenga o que baje, porque cuando recibí el ministerio a mí bien claro me dijeron, no te preocupes por la gente que viene y se va, porque los que son de nosotros se quedan, pero los que no son de nosotros se van. Yo no entendí ese momento y decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Algo que andaba buscando Dios era que mi corazón no desmayara, sino que hubiera una verdad en mi corazón.
Usted no crea que es de mucho, hermano, y dele gracias a Dios que usted todavía ha soportado aquí, pero está en la obligación usted de meterse en esta verdad de Dios, o estamos en la obligación de meternos en esta verdad de Dios y no negociar por nada. ¿Qué pasó con el sacerdocio levítico? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé si usted lo ha leído en las escrituras. Comenzaron a hacer lo que ellos vienen. El sacerdocio, el verdadero sacerdocio, llegó hasta donde el sacerdote a Sadoc nada más. Hasta ahí llegó. Hasta llegó el sacerdocio, hasta el sacerdote Sadoc nada más. De ahí para allá todo fue profano. ¿Sabe por qué? Porque no fue que eso fue de la noche a la mañana, sino que los mismos que había llamado Dios al sacerdocio ya estaban negociando con el mundo, estaban negociando con las tinieblas, se estaban acomodando a las tinieblas. La caída no fue de la noche a la mañana, la caída vino. Por eso, hermano, aquí debemos de estar como la espada encendida que estuvo en el huerto del Edén. Esa espada encendida tiene que estar aquí, revoloteándose por donde quiera. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando en muchos lugares. No hay espíritu, hermano. Le estoy hablando de un ministerio fuerte. Y yo estaba viendo unas instalaciones tan bonitas. Es una belleza. Le digo, muy bonito. Él está por la palabra. Y donde se habla la verdad, la palabra no adulterada, ahí está Él. A la palabra que confronta, la palabra que exhorta, la palabra que consuela, la palabra que redarguye, ahí es donde está Él. Y ahí van a estar los suyos, ahí van a permanecer los suyos. Por eso es que cuando el Señor, hermano, el profeta está metido en la cueva, va y lo busca y le dice, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Mi profeta de fuego, ¿qué haces aquí? Porque él sabía que Elías tenía que estar donde él estaba, donde lo quería tener el mundo, donde no lo quería tener la bruja, donde no lo quería tener el mundo carnal. Elías nació para estar en la presencia de Dios y Dios se lo demostró cuando lo levantó en aquel torbellino. ¿Está conmigo? Ahí se lo demostró Dios. Y esto no crea que lo he leído, ahorita me lo está dando. Hay que recíbalo como pan caliente, si verdaderamente usted sabe lo que le está hablando Dios. Si no, usted todo inepto ahí. Mire que salvaron a los pastores aquí. Cuando la profeta, no solo él o yo, lo salvaron. Lo salvaron. Lo salvaron, porque aquí no es de letrita y que se siente el poder de Dios. Que siente lo revelado de Dios. ¿Qué haces aquí, profeta? ¿Qué haces aquí, Elías? Porque Elías salió. Elías está rinconado allá. Elías está rinconado allá. Porque no era para menos lo que le estaba pasando. Ese sí estaba viviendo en carne propia las amenazas del diablo. Cuando la palabra habla tenía nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras debilidades, no está hablando de sexo, no está hablando, sino que él sintió temor. Sintió temor, se imagina la presión que llegó de ese hombre. No fue un demonio, fueron cantidad de demonios que llegaron. Y no porque andaba con la mujer ajena, no porque andaba así robando, no porque andaba violando, no era por eso, sino porque hizo que el fuego descendiera del cielo. Ahora la gente con las patas metidas, hermanos, en adulterio, en fornicaciones, en violaciones, que creen que si no se han arrepentido, creen que a Dios se le va a olvidar. O si siguen concibiendo eso y negociando lo que no es de Dios, no van a conseguir nada de Dios. Yo sí créalo que vengo con el machete bien desenvainado yo. No olvides, hermano. No va a recibir nada. Si no, la gente porque va a la iglesia y cree que va para el cielo, olvídese. Yo no quiero que en aquel día me pesen y me digan, te que me pastor, saliste falso y vas para abajo. Te pesaron y allá fuiste hallado falto, pues para abajo. No. Pero no negocio nada. Yo no negocio nada. Si me toca retorcerme, me retuerce, me voy a gemir yo solo, yo gimo yo solo. No negocio con nada. Entonces Dios se lo mostró al profeta que nació para estar delante de la presencia de él. Solo le dio una misión más y lo levantó. No vio muerte el profeta. Lo levantó en un
torbellino, carros de fuego vinieron a traerlo. Lo que pasa es que para nosotros es muy inconcebible en la mente, no digamos en el corazón. Hoy no necesitamos que nos vengan a traer carros de fuego, ni que nos acompañen carros de fuego. Tenemos quien nos acompañe si lo agradamos, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero te digo, hablan de cosas infladas, mas no hablan de lo verdadero. No hablan de la presencia, no viven en la presencia de Dios. Hablan de cosas infladas, hablan de sueños, hablan de esto, hablan de mentiras, quieren hacer esto y lo otro, pero solo son cosas infladas de sus propios corazones vanidosos. Pero no se dan cuenta que el Espíritu Santo quiere estar con ellos y está viviendo lo que está viviendo la parte de la iglesia. Amén. Aquí van a salir rayados ustedes. Van a tener que salir rayados ustedes. El que no salga rayado no es de la tribu. Rayados, pintados. Tienen que salir ustedes aquí. Amén. Entonces dice, yo no sé si profeta, ¿me estás entendiendo? ¿Ustedes me están entendiendo? No, diga amén si no entiende. Si entiende, diga amén, y si no, no diga amén. Si no, vayas a la presencia de Dios, dígale, Señor, ¿por qué no entiendo? Oiga bien lo que es, esto es terrible lo que está haciendo Dios. Mira, hermano, es que ese ministerio, ese sacerdocio levítico se confabuló con el mundo. Ese dejó de juzgar con el corazón de Dios para juzgar con el corazón carne. Y a todo lo malo le llamaban bueno, y a lo bueno le llamaban malo. Por eso crucificaron a Jesús, porque Jesús para ellos fue una amenaza, porque Jesús los confrontaba, como confrontó Juan el Bautista a Herodes con la Herodiana más bien era. Ella, suelta, lo dijiste el sábado, suelta a la mujer de tu hermano, no de tu prójimo, de tu hermano, porque no te es lícito. Y Herodes dice la palabra que Herodes tenía miedo porque sabía que a Juan era un profeta y el pueblo lo tenía como un profeta. Pero como él estaba negociando, ¿con qué estaba negociando? Con el pecado. Y vino Satanás muy astutamente en la fiestecita. Comenzó la hija de aquella vieja a mover las caderas con su traje muy exótico, ¿sí? El medio movimiento que hacía era un movimiento que aunque no lo hiciera, el trapo lo hacía. Y el hombre se encantó en ese momento y no guardó la verdad, aunque la conocía. Y se desvaneció, dijo por la palabra, no los embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. El hombre se embriagó con el vino de este mundo. Se embriagó y se desvaneció. Y llegó y le dijo a aquella mujercita, no mujercita, mujerzuela, pídeme lo que quieras, aún la mitad de mi reino te doy. Y le hizo Satanás, ya estuvo. Porque no era la muchacha, era el diablo metido. Y hay que saber discernir dónde está el diablo. Está bien, ¿qué quieres? Dame la cabeza de aquel que clama en el desierto, aquel que esperaron por 400 años los hebreos. Dámelo. Lo habían esperado 400 años y se los quitaron en un año. Le volaron la cabeza a Juan el Bautista. No es de extrañar que a los verdaderos les tengan la cabeza, que les hayan puesto precio ya, y que los maldigan y que no los quieran, que los aborrezcan, que hablen a espaldas de ellos, que hagan misas negras. No es de extrañar. No es de extrañar que el que confronte las cosas, el que no va conforme al mundo, al ritual del mundo, sea confrontado. Eso no se complique. Eso sigue estando porque es un espíritu que sigue.
No, eso no terminó, es un espíritu que sigue. Y eso es lo que la gente no está dando cuenta. Que si no tiene el Espíritu Santo, cuando menos acuerde, ese espíritu viene y lo toma. El mismo espíritu de que tomó a la bailarina. Ese mismo espíritu toma en este tiempo a hombres como a mujeres. Es un espíritu incubo que toma lo que sea y dice, quiero la cabeza del pastor, quiero la cabeza de la profeta, quiero la cabeza del pastor de allá. 400 años. Le dijo un ignorante a una vaca: vaca, te profetizo que aquel es tu toro. Burlándose de un profeta de Dios que hablaba la verdad. En el mismo lugar que dijo aquella blasfemia, en ese mismo lugar quedó. Como escuché un profeta de Dios decir, mientras esté en el altar yo, no se levante contra mí porque va a tener problemas. Tenga cuidado. Porque era un profeta de Dios que aún le pasan la de Eliseo. Es que la gente cree que eso ya pasó a ustedes. La gente que llega enferma en la tumba de ese anciano, ahí se sana. Qué unción que tienen los huesos. No sé si usted cree, usted está durmiendo. Ay, mi querido hermano, ni una hora. Es terrible la cosa. No se preocupe, lo vamos a ir, hermano. Un culto como el del sábado está bueno, excelente, muy bueno. Pero no crea que todo era fiesta aquí. Y es lo que ustedes no saben. Y es lo que uno sabe. Uno ve lo que ustedes no ven. Así de sencillo. Uno percibe lo que ustedes no perciben. Y me disculpa, pero esto así es. Esto es lo profético. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, esto no es para todos. ¿Cuántas veces entraron por ahí mucha gente al principio? Son diferentes. Predican diferente, todo es diferente. Sí. Encontraron con el verdadero, entraron creyendo, hablaban como uno habla, pero a medida el tiempo va pasando, se va silenciando eso. Porque están cambiando, se está cambiando el sacerdocio de Dios, el verdadero, por uno que es blasfemo, falso. Blasfemo y falso. Ya no puede hablar. No puede hablar de Dios, ¿sabe? ¿Vos te has encontrado con gente que te hable como te habla, que amor y te hablo yo del Señor, aquí en este ministerio, con toda sinceridad? ¿No? Que te aconsejen, que te oren, que sintas que la presencia de Dios está ahí. No. Que eso debería fluir aquí. Y el sueño del corazón de uno es ese, que el Espíritu Santo fluya, no por apariencia ni por conveniencia. Yo te digo, yo no negocio con nadie. Yo pero digo, si usted me da un favor, apúntelo en el hielo, Señor, porque no fue a mí que lo fue a Él que se lo hizo. De Él vendrá la recompensa. Yo lo amaré y todo, oraré por usted, es mi obligación hacerlo. Lo siento como una obligación, como algo que tengo que hacerlo. Pero que me voy a doblegar por una cosa de esas. No, hermano, si yo vengo de allá, así, para que nos vayamos aclarando bien las cosas. Yo no cedo las cosas por conveniencia. Olvídese. No. Yo no cedo las cosas por conveniencia. Olvídese. Porque si no, me estoy torciendo en el sacerdocio. No estoy llevando el sacerdocio a la verdad, como aquel hombre que confrontaba, como Jesús que confrontaba, y fueron llevados a la muerte. Los dos fueron llevados a la muerte, y tras ellos iban los discípulos también.
a ser cortados, a ser echados en ollas hirviendo, siendo llevados cautivos lejos, viviendo como el maestro vivió. Fue que a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos, porque Pedro ya no estaba negociando con nadie, ya Pedro estaba hablando con un denuedo, con una valentía de Jesús, parado ahí. Eso no fue que Pedro dejó las redes. Y le va mejor con el maestro, no a las redes. No tenía nada que ver, todo el tiempo predicaron eso. Dejó las redes. Y se le iba mejor con el maestro. Que el maestro llegaban y le dejaban en la bolsita ahí los dólares, los euros. Y Pedro no tenía que trabajar ni andar alineando pescados, ni sacando escamas ya, ni andar sacando redes, ni remendando redes. Sino que el maestro tenía para repartirles. Que aún Judas tiene la palabra que sustraía de los tesoros y robaba al maestro porque estaba buena la cosa. No, hubo un cambio. Ya no porque el maestro le daba, no porque el maestro le suplía, sino porque nació un amor en él. Ya no huía, sino que dijo, mejor si el día que me maten, mátenme con las patas para arriba. Hoy no diga eso, pastor Rompier. Máteme, porque soy indigno de morir como él. Como dijo Pablo, 40 menos 1. Soy indigno. Aleluya. Yo digo que, ¿para qué andan metiendo las patas y después no tienen lugar en Dios? ¿Para qué andan de fornicarios y de adúlteros? ¿Para qué andan metiendo las manos en lo escondido y después no les cae nada? ¿Qué andan ahí en lo escondido y después están ahí que a ver qué está hablando? Que no. Eso es contristar al Espíritu Santo. Eso es contristar al Espíritu Santo. Y como digo yo, aquí no hablemos de sexo y tantas cosas, que aquí nosotros tenemos que ir más adelante. Eso para mí es lo peor, lo más bajo. Pero hay algo más bajo, que es lo que es en las profundidades del corazón. Eso es más bajo que todo eso. Porque de ahí es donde nacen todo lo malo del hombre. Amén. Ya lo vamos a ir, hermanito, no se preocupe. Lo vamos a ir. Que la misión aquí es dejar unos poquitos nada más. Los verdaderos, déjenme que vayan todos los demás. Bye, bye. Pastor, no diga eso. Es que si regresa, va a regresar sabiendo qué es lo que hay aquí. Y cuando le diga a otro, no, hombre, mira, vamos para allá, pero agarres, hermano, que ahí le sacuden los ates a uno. Los talajes, las garrapatas, los piojos. Todos, va para afuera es que va. Ya el que quiere vivir así, pues se va a ver la prosperidad que tenga, no en billetes, sino en el espíritu. Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, hablando de Jesús, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Amén? ¿Qué significa que haya cambio de ley? No es como hablan muchos, y quiero que le pongan atención a eso, que haya cambio de ley. No, que el Viejo Testamento no tiene nada que ver. La ley antigua o la ley dada por Moisés era ley de muerte, mas la que vino en Jesús es ley de vida. ¿Está entendiendo esto? No es como los demás dicen, hay que anular el Viejo Testamento, no tiene que ver nada, que no lo conocen. Lo que yo sé que esa ley
era ley para muerte. Pero cuando hubo un nuevo sacerdocio en Jesús y tuvo que venir una nueva ley, fue la ley de vida. Por eso dice bien claro aquí, una vida indestructible. Tu vida en Dios no solo es para que estés comiendo arroz y frijoles aquí, sino que tú debes saber que tu vida va a ser indestructible. Así como la es de tu maestro, así como la es de tu Dios, así va a ser tu vida. Pues hay una ley diferente, porque hay un sacerdocio para vida. Amén. Yo me di, como a mí me gusta, no creas, a mí leer casi no me gusta escribir más. De hecho, tengo que leer. Pero ¿qué es un discípulo? Dice que un discípulo no solo recibe la enseñanza, sino que las hace propias, transforma su vida para parecerse más a su maestro. Óigame bien lo que le voy a decir y apúntelo si quiere. Va a llegar el día en este ministerio. Va a llegar el día en este ministerio que el ministerio va a crecer, va a correr como corriente de agua. Con la gente que aprenda esto, el diablo no va a poder. No va a poder. El ministerio va a crecer con gente que aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas. Apúntelo si quiere y va a ver lo que le estoy diciendo. Que lo que aquí se habla no se habla en vano aquí en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque uno sabe cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en uno. Uno sabe cómo uno es instrumento de Dios, de qué forma, y es con la integridad de la vida de uno. No es con cositas escondidas. No es con cositas, llame pecado lo que es pecado. Amén. Simplemente vienen y agarran un texto y lo entendieron en la letra y con eso le están dando y están perdiendo una cantidad de gente porque no le están hablando la verdad al corazón de la gente. Por eso la palabra bien, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Es la verdad que Dios transmite a través de la palabra que va a ser libre a la gente. Cuando te digo, cuando no negocias con nada ni con nadie lo que le pertenece a Dios. La caída del hombre comenzó así. En el huerto del Edén negociaron lo que Dios le había confiado, lo negociaron con el enemigo y por eso la caída fue inminente. La caída y la expulsión de la presencia de Dios estaba a la orden del día. Dice la palabra que había una espada que se revolvía. Así están viviendo muchos en este tiempo. Igualitos, ya fueron expulsados de la presencia de Dios y hay una espada que va revoloteando para que no entren a la presencia de Dios porque blasfemaron, porque hablaron mal de Dios, porque hablaron mal de Dios, porque llamaron anatema a Jesús delante de los hombres con sus hechos, con sus hechos. No necesitas decir que Jesús es, la gente no necesita decir que Jesús es maldición, con solo los hechos. Están mostrando a Jesús como una maldición, como alguien que no, como está hablando el libro del Hebreo, que vino a dar vida. Porque las malas acciones, el mal testimonio, la mala reputación, está hablando mal. Están presentando a Jesús como un blasfemo, como un maldito. Y Jesús no es un maldito ni es un blasfemo, no es perdición. Jesús es vida. Jesús es salvación. Jesús es vida eterna. Y así es como debemos de presentarlo nosotros. Y es mejor perro vivo que león muerto. Es mejor perro vivo que león muerto. Porque mientras vida, hay esperanza. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús con un montón de perros muertos. A darles esperanza. Qué duro, pastor. Qué duro. A eso vino Jesús. A darle esperanza a un montón de perros muertos. Pastor, no diga así. Así.
Porque así lo habla la Escritura. Y los leones, los que crearon leones, están muertos ya. Pero los que alcanzaron misericordia tienen vida y tienen esperanza. ¿Cuántos alaban? ¿Quién éramos sin Dios nosotros? ¿O qué sos sin Dios? No sos nada. No sos nada. ¿Por qué no somos nada? Porque alguien sin Dios, Dios no lo está viendo. Y hay que aclararlo bien. Dios no ve a nadie que no tenga el sello del Espíritu Santo. Dios lo reconoce a uno por el verdadero sello del Espíritu Santo. Y así lo reconocen también las tinieblas. Porque las tinieblas tienen que huir donde hay un verdadero de Dios. No es posible que las tinieblas vengan a quererse apoderar de tu vida, golpearte. Eso es para examinar más bien tu corazón. No es posible. Donde hay presencia de Dios no puede encajar Satanás. Si encaja es porque hay un derecho. Y él encontró un momentito por donde entrar y venir a golpear tan fuerte. Una cosa es que te quieran dardear y otra cosa es que te tomen, que te apresionen. Eso es otra cosa. Hay que ponerle cuidado a esas cosas. No es juego la cosa, ni es changoneta. Hay que ponerle cuidado a las cosas. Pero hay que saber discernir entre lo bueno y lo malo, el por qué llegó algo y qué es lo que está pasando. ¿Por qué llega tal cosa? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me está pasando? Hay que ver, hay que examinar el corazón. O decirle a Él que nos examine el corazón. Porque la ley que Él vino a enseñar a través de esta palabra es una ley de vida.